porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y queridos amigos, el día de hoy vamos a compartir una palabra respecto a las sectas y a las falsas iglesias. En el último viaje que realicé a Rumanía, estaba con mi esposa y estábamos conversando con un familiar de mi esposa, contándole lo que el Señor había hecho en nuestras vidas. Y llegó un momento en el cual esta familia nos dice: ustedes están en una secta. Y bueno, yo le dije: bueno, si quieres llamarle secta, sí. Vemos como desde el libro de los Hechos y a lo largo de la historia vienen tachándola a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo como una secta. Pero yo no creo que sea una secta la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque la misma definición de secta nos dice que la secta es una organización, una organización generalmente religiosa que se aleja de las doctrinas tradicionales de la religión oficial y que es destructiva para el ser humano. Entonces, yo creo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es una secta porque no es destructiva. Al revés, la palabra de Dios es buena, es la única que puede transformar el corazón del ser humano. Muy bien, pues vamos a ver en este día las características de estas falsas iglesias, de estas sectas, cómo nosotros podemos diferenciar, saber entre las falsas iglesias lo que nos profetiza el Señor Jesucristo en Mateo 24:24, donde nos dice la palabra de Dios en Mateo 24. Si tienen una Biblia, me pueden acompañar. Y dice la Biblia que se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, dice nuestro Señor Jesucristo, profetizándolo ya de antes. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso que importante es que nosotros averigüemos, investiguemos en dónde nos estamos congregando o a qué iglesia estamos asistiendo. Siempre tenemos que irnos a la palabra de Dios. Me llama la atención mucho que el apóstol Pablo es predicando a unos judíos piadosos, dice la Biblia en el libro de los Hechos, y estos judíos, todo lo que hablaba Pablo iban a la Biblia, iban a las escrituras en este caso, y comprobaban si lo que el apóstol Pablo decía era verdad. Yo antiguamente pertenecía a una de estas falsas iglesias hasta que me decidí a investigar esta falsa iglesia. Y claro, yo pertenecía a esta iglesia, pero nunca me había informado, nunca había leído la Biblia, había leído a lo mejor algún pasaje, pero en realidad lo mío era algo religioso. Decidí investigar esta falsa iglesia, y todas las investigaciones que se hicieron alrededor de esta iglesia, tanto arqueológica y en el tema histórico, todo lo que narraba era totalmente falso. Todas las guerras que ellos narraban, fueron a investigar y resulta que donde ellos mencionaban el sitio de guerras no había ocurrido nada. Muy bien, vamos a ver las características de estas falsas iglesias. Estas falsas iglesias o sectas, vamos a ver varios puntos. Uno de los primeros puntos es que ellos suelen tener la Biblia como libro sagrado. La Biblia más otros libros. Ellos siempre suelen añadir la Biblia, otros libros o revistas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, dice: porque tenemos nosotros la palabra profética más segura. Más segura que qué, más segura que cualquier experiencia sobrenatural que nosotros podamos tener. También nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que nadie puede añadir ni nadie puede quitar de la Biblia nada, ¿no? Nadie puede añadir, o sea, no podemos añadir otros libros sagrados, ni podemos quitar lo que estas falsas iglesias o estas falsas religiones suelen añadir. Añaden libros sagrados y suelen quitar mandamientos, como lo vamos a ver ahora. El siguiente punto: ¿cómo se les puede diferenciar? También estas falsas iglesias suelen hablar de la salvación por obras. La salvación por obras. Te dicen: pórtate bien y te vas para arriba, te vas para el cielo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe.
Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero que el regalo que Dios hace al ser humano es que le regala vida eterna a través de Jesucristo. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto. Estas falsas iglesias, por lo general, anulan los mandamientos de Dios por las costumbres o por las tradiciones. Esto lo podemos ver en el libro de Marcos. Marcos capítulo 7. Si tienen una Biblia, el Señor Jesucristo está hablando aquí y dice Marcos capítulo 7, versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte. Y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas de estas cosas hacéis semejantes. En otras palabras, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que los fariseos habían añadido un mandamiento que se llamaba el corbán. Y dice que el padre, cuando llegaba ya a la edad adulta, cuando ya era mayor, cuando tenía que jubilarse, iba donde el hijo a pedirle ayuda. Y el hijo decía, bueno, yo ya rejunté una ofrenda, yo ya di una ofrenda al templo, a la iglesia, y es con lo que yo puedo ayudarte, ya lo di a la iglesia. Y dice el Señor Jesucristo que así deshonraban al padre o deshonraban a la madre. ¿Qué pasaba con estos hombres? En aquella época no había seguridad social, en aquella época no había seguro, en aquella época no había pensión. Estos hombres, estos padres, estas madres les tocaba mendigar. Entonces vemos que estas falsas iglesias, por lo general, con las tradiciones con las tradiciones anulan la palabra de Dios. Muy bien, vamos a seguir. Por eso que importante, como digo, es investigar dónde nosotros nos estamos congregando. Dónde nos estamos congregando. Siempre tenemos que irnos a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, la suma de tu palabra es la verdad. Lo curioso es que estas falsas iglesias usan la Biblia, tienen la Biblia como libro sagrado, pero luego después anulan la palabra de Dios. No entiendo por qué tienen la Biblia si luego después la anulan, ¿no? Pero bueno, ya vemos aquí como los fariseos hacían esto, ¿no? Vamos a ver uno de los siguientes puntos que tenemos nosotros en la actualidad. Lo podemos comparar con una falsa iglesia, una falsa religión, que igual tiene falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que dice que el infierno no existe y que Jesucristo no es Dios. Esta falsa iglesia por lo general suele dejar revistas en los buzones, suelen ir de dos en dos tocando las puertas de las casas de las personas y van enseñando esta falsa doctrina de que el infierno no existe. Nosotros podemos ver en Lucas capítulo 16 cómo esta enseñanza de esta falsa iglesia es totalmente falsa. Lucas capítulo 16 nos dice la palabra de Dios en el versículo 23 y 24. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué sucede aquí en este versículo? En este pasaje, en este capítulo, es el Señor Jesucristo hablando, y yo creo particularmente que está hablando de una persona que ahora mismo se encuentra allí, en el Hades. Dice la Biblia que Lázaro muere, era un mendigo, y es transportado por los ángeles al paraíso, y que este hombre que se vestía de púrpura muere y es trasladado al Hades. Entonces, al morir este hombre, dice la Biblia que estaba en tormentos. Sin embargo, esta religión, esta falsa religión, dice que cuando el ser humano muere, queda en un estado de inconsciencia, que ya deja de existir. Y dice el apóstol Pablo: si las cosas son así, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Seríamos los más desdichados del mundo si nosotros
decimos que no hay resurrección y encima dejamos de existir. Aunque esta falsa iglesia afirma que hay resurrección, pero dice que el ser humano pasa a un estado de inconsciencia. Muy bien, es la palabra que el día de hoy traía para todos ustedes. Y primeramente recordándoles estos 3 puntos. Primeramente, estas falsas iglesias, uno de los puntos es la Biblia más otros libros sagrados. Otro de los puntos, que anulan los mandamientos de Dios con tradiciones y sí, con sus falsas enseñanzas y con sus tradiciones. Y tercero es que tienen la Biblia como libro sagrado, pero con sus falsas enseñanzas la anulan totalmente. Espero que les haya sido de bendición y de ayuda, y estamos de vuelta en otros vídeos. Bendiciones.